Esta práctica tiene tres objetivos. En primer lugar, vamos a construir una pila Daniell que tiene un esquema tal y como aquí se indica, con un puente salino, y es un ejemplo de una celda electroquímica en el que una reacción química, en concreto esta, es capaz de producir electricidad. El segundo objetivo es determinar la variación de la fuerza electromotriz con la temperatura, para poder determinar el coeficiente de temperatura de nuestra pila Daniell. De esta manera, una vez que tengamos este coeficiente de temperatura y la variación, vamos a poder determinar las funciones termodinámicas de la pila electroquímica que tenemos. En concreto, vamos a determinar la energía libre de Gibbs para esa reacción, la entropía y entonces a su vez la entalpía. Y el tercer objetivo de nuestra práctica es ver cómo varía la fuerza electromotriz con la concentración para poder aplicar la ecuación de Nernst, que está aquí indicada, de manera que si conozco el potencial y conozco las concentraciones, voy a poder determinar el potencial estándar de nuestra pila. Este Q, que es el cociente de reacción, se relaciona directamente con las concentraciones a partir de las actividades, que a su vez dependen de un coeficiente gamma que lo determinarán los alumnos a partir de esta expresión, la ley de Debye-Hückel, donde Z van a ser las cargas de los iones que tengan e I es la fuerza iónica, que también la van a poder determinar con sus concentraciones y con sus cargas respectivas. Y ahora vamos a pasar a ver la parte experimental de esta práctica. Comenzamos con el procedimiento experimental. En primer lugar, tenemos que preparar unas disoluciones de sulfato de cobre y de sulfato de zinc y otra de nitrato potásico saturada. Esta disolución de nitrato potásico nos va a servir para construir el puente salino. El puente salino es un tubo en forma de U que lleva dos tapones porosos que garantizan la neutralidad eléctrica y se rellena con nuestra disolución de nitrato potásico. El puente salino lo introduciremos después en cada una de nuestras semipilas. Una vez que tenemos todas las disoluciones preparadas, introducimos un poco de la disolución del sulfato de cobre a un vaso de precipitados en el que tengo el electrodo de cobre y la disolución de sulfato de zinc y la añadimos al vaso de precipitados en donde vamos a tener el electrodo de zinc. Además de los electrodos correspondientes, vamos a introducir un termopar que me va a permitir determinar la temperatura que tengo en cada semipila. Esto es muy importante puesto que la medida de la fuerza electromotriz no la voy a poder realizar hasta que las dos temperaturas sean iguales o difieran en 0,1 grados centígrados. Los electrodos están conectados a un voltímetro electrónico digital, de manera que cuando les introduzco en las dos disoluciones correspondientes, voy a cerrar el circuito y me va a marcar un potencial. De este modo, bajamos los electrodos a las disoluciones junto con el puente salino, se cierra el circuito y me marca un potencial, en este caso en unidades de milivoltios. De esta manera hemos realizado una medida para una temperatura de la fuerza electromotriz en milivoltios. Esto sería la primera parte de nuestra práctica. Ahora, para lograr nuestro segundo objetivo, que era determinar la variación de la fuerza electromotriz con la temperatura, lo que voy a hacer es, con estas mismas semipilas y estas mismas concentraciones, voy a ir variando la temperatura del baño. Entonces, para ello, utilizamos este termostato. En concreto, vamos a hacer para unas 5 temperaturas a intervalos de 3-4 grados. Pondríamos aquí la temperatura, esperaríamos a que en estas dos disoluciones la temperatura fuese la misma, comprobándolo aquí arriba, y volvería a proceder del mismo modo. De esta manera los alumnos van anotando valores de potencial para diferentes temperaturas. Y la última parte de la práctica es ver la variación de la fuerza electromotriz con la concentración. Para ello, entonces, los alumnos lo que hacen es, a partir de mi disolución de sulfato de cobre inicial, por dilución pueden ir preparando diferentes disoluciones, unas 5 o 6 disoluciones de diferentes concentraciones.
Entonces ahora lo que harían sería sustituir mi disolución de sulfato de cobre de mi semipila original por cada una de las diferentes concentraciones que hayan preparado. Volverían a esperar a que hubiese un equilibrio térmico a la temperatura que ellos eligieran y volverían a medir la fuerza electromotriz. Esto lo harían con todas las concentraciones, de manera que los alumnos van recogiendo los datos de la fuerza electromotriz para cada una de las concentraciones que ellos han preparado. Una vez que los alumnos han recogido los datos, hacen una representación gráfica utilizando Excel. Para la experiencia de la variación de la fuerza electromotriz con la temperatura, representan la fuerza electromotriz en las unidades en las que han medido respecto de la temperatura y obtienen unos puntos que se asemejan bastante a una recta para este intervalo de temperaturas, cuya pendiente va a ser la derivada de F respecto de la temperatura y por lo tanto el coeficiente de temperatura de la pila, que era nuestro objetivo número 2 de la práctica. Una vez que tienen el coeficiente de temperatura de la pila, pueden determinar la entropía y para otro valor del potencial a una determinada temperatura calculan la energía libre de Gibbs y por lo tanto ya pueden determinar la entalpía en función de delta de G y de delta de S. Con los datos de la segunda experiencia, ellos han transformado las concentraciones en neperianos de Q, siguiendo las ecuaciones que hemos visto al principio, y representan la fuerza electromotriz frente al neperiano de Q. En el eje X y en el eje Y representan el potencial en milivoltios. De nuevo, los puntos se les ajustan bastante bien a una recta que, comparando con la ecuación de Nernst, vemos que el potencial estándar es justamente la ordenada en el origen, de manera que ya pueden determinar el potencial estándar experimental que ellos han obtenido. Por último, comparan los valores de los datos termodinámicos que han calculado y el potencial estándar con los valores tabulados. De esta manera, los alumnos pueden ver cómo de precisos han sido en sus medidas y si necesitan o no repetir alguna de ellas para mejorar la experiencia.